¿Quiénes eran los Gummiers? Tropas temidas pero ingobernables. El término Goum proviene del árabe y significa levantarse. Los Gummiers, en su mayoría marroquíes, formaban parte del cuerpo expedicionario francés en el frente italiano, aunque también incluían soldados argelinos, tunecinos y senegaleses. Eran considerados tropas irregulares del ejército francés, reclutadas de las colonias francesas en el norte de África. Los Gummiers marroquíes eran los más destacados y notorios, conocidos por su reputación de actos salvajes, a menudo comportándose con una ferocidad que los hacía parecer inhumanos hacia sus enemigos. Debido a esta mala fama, las tropas fueron organizadas en 4 divisiones bajo el mando de general Alphonse Juin, un militar experimentado y amigo de Charles de Gaulle, con quien había coincidido en el liceo militar. Juin, nacido en la Argelia francesa, combatió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial por Francia. En mayo de 1940, fue capturado por los nazis, y el régimen francés de Vichy lo nombró comandante en jefe del ejército francés en el norte de África. Sin embargo, tras los desembarcos aliados de la Operación Antorcha en noviembre de 1942, Juin se unió a los aliados. Con gran habilidad táctica, lideró a sus tropas extranjeras, guerreros montañeses del Magreb, durante la primera batalla de Cassino, entre finales de enero y principios de febrero de 1944. Juin criticó a los comandantes del Quinto Ejército por no comprometer al segundo cuerpo neozelandés en el asalto, lo que, según él, podría haber permitido a su cuerpo y a la 34ª División estadounidense flanquear la línea de invierno y avanzar hacia el Valle del Liri. Más tarde, durante la Operación Diadem en mayo de 1944, las 4 divisiones del cuerpo expedicionario francés se desplazaron con destreza por terrenos montañosos difíciles, contribuyendo decisivamente a la ruptura de la línea de invierno. Por estos logros, Juin fue ampliamente elogiado, pero su nombre quedó manchado para siempre por los abusos desenfrenados de los Gummiers. Los colonos norteafricanos bajo su mando sumaban 7.833 hombres, fácilmente reconocibles por su característica túnica de lana verde adornada con bandas multicolores y sandalias de cuerda. Aunque no estaban vestidos para el combate moderno, sus uniformes inspiraban terror tanto en los enemigos como en los civiles. Portaban la jambilla, una daga curva tradicional que variaba en tamaño según el portador. Se decía que usaban estas dagas para mutilar a sus enemigos, cortándoles orejas y narices para hacer collares macabros como trofeos. En Cassino, el ejército francés se enfrentó a la feroz resistencia de las fuerzas de Adolf Hitler, que se negaban a ceder la posición. Hasta ese momento, los Gummiers habían avanzado por la península italiana sin grandes obstáculos. Durante la Operación Diadem, la 4ª y última batalla de Monte Cassino, 3 grupos de Gummiers, conocidos como Cuerpo de Montaña, lideraron la vanguardia del cuerpo expedicionario francés, atacando a través de las montañas Auruncas. La ciudad fue finalmente capturada por los aliados el 18 de mayo de 1944. A pesar de este impresionante logro militar, los Gummiers no son recordados principalmente por derrotar al ejército nazi, sino por sus atrocidades brutales e inhumanas contra civiles inocentes. Tras la victoria, el general Juin les dio carta blanca, permitiéndoles actuar sin restricciones. Esto desató una venganza inmediata contra los habitantes de la región, sin importar sexo ni edad. Todos los civiles se convirtieron en blancos de sus apetitos más feroces, tanto sexuales como materiales. Los Gummiers irrumpieron en casas, saqueando todo lo de valor. Quienes resistían enfrentaban destinos aún peores. Estas acciones contaron con el respaldo del comandante francés, quien los motivó a cometer horrores, y con el silencio cómplice del general Charles de Gaulle, máxima autoridad militar, que conocía los hechos pero no intervino. Las fuerzas del Tercer Reich, al abandonar la zona de Monte Petrella al este de Cassino, sabían que solo los Gummiers, expertos en terrenos montañosos, podrían operar en esa región. Los alemanes advirtieron a la población civil del peligro inminente mediante el lanzamiento de panfletos desde el aire, instándolos a huir. Sin embargo, no todos hicieron caso a las advertencias de sus ocupantes enemigos. Muchos niños fueron evacuados por la Guardia Nacional Republicana Fascista a colonias en la zona de Rimini, donde se salvaron. La mayoría de los refugiados, sin embargo, optaron por esconderse en la meseta de Poleka, al pie del Monte Petrella. Pero los soldados norteafricanos, altamente entrenados para moverse en terrenos montañosos, los encontraron fácilmente y los sometieron a abusos iguales o peores que los sufridos por otros civiles de Monte Cassino. Estos abusos a menudo duraban toda la noche, y los gritos de las víctimas se escuchaban a lo lejos por otras tropas aliadas. El 14 de mayo,
Los estadounidenses descubrieron que los alemanes que enfrentaban en las alturas alrededor de Santa María Infante habían retrocedido para mantener contacto con su flanco izquierdo, que estaba siendo devastado por los ataques franceses. Los aliados avanzaron por las montañas, enfrentando solo guardias traseras, minas y trampas explosivas. A su derecha estaban los Guerriers, y los estadounidenses recibieron instrucciones de usar cinta adhesiva en la parte trasera de sus cascos para evitar ser confundidos con alemanes si se encontraban con los norteafricanos durante la noche. Incluso los aliados temían lo que los Guerriers podían hacerles al caer la noche. Según testigos, la noche actuaba como un hechizo. Era el momento en que los hombres se convertían en monstruos y desataban su furia contra la población civil. Lendiavas, un ametrallador estadounidense asignado a una unidad de Guerriers, relató cómo, al llegar al pueblo de Espigno, escucharon disparos y gritos provenientes de la aldea. Sabían que no quedaban tropas alemanas allí, por lo que no entendían qué ocurría. Un compañero estadounidense comentó: «Creo que están atacando a esas mujeres». Un sargento preguntó si debían intervenir, pero le indicaron que debían esperar órdenes. Continuaron escuchando los gritos de las mujeres entre los sonidos de la guerra, una experiencia desgarradora. Otro relato escalofriante proviene de soldados estadounidenses que encontraron el cuerpo de un sacerdote brutalmente golpeado y abusado, arrojado a la calle como basura. Al preguntar a los lugareños, supieron que el sacerdote había intentado proteger a 3 niñas pequeñas del abuso de los Guerriers. Los soldados lo golpearon severamente, lo ataron a un poste y lo agredieron sexualmente durante toda la noche, turnándose. El sacerdote murió a causa de sus heridas. El mando francés no perdonó estos crímenes de inmediato, ejecutando a algunos de los culpables. Sin embargo, esto no detuvo la barbarie. En términos militares, los franceses tenían mucho de qué enorgullecerse. El audaz ataque de Juin a través de las montañas había destrozado el flanco suroeste de la línea de invierno, y la rapidez de los ataques posteriores impidió que los alemanes mantuvieran la línea Hitler en el sector costero, complicando su posición en el valle del Liri. Los británicos reconocieron este éxito, y el 16 de mayo, el comandante de la Octava Armada, el teniente general Lesse, ordenó a la 78ª División cortar la ruta 6 detrás de Cassino, mientras el cuerpo polaco, que había sufrido grandes pérdidas al inicio del ataque, intentaba de nuevo capturar el monasterio. Testimonios de la crueldad desenfrenada contra mujeres, niñas y sacerdotes. Numerosos testigos y víctimas, directas o indirectas, relataron con horror las atrocidades cometidas por los soldados. Los habitantes locales aún recuerdan con espanto las escenas que presenciaron o experimentaron. Aunque muchos ya no están vivos, sus historias se han transmitido de generación en generación, dando veracidad a uno de los capítulos más oscuros de la guerra. Las heridas de estos ataques siguen abiertas, y los sobrevivientes no olvidan ni un instante de lo vivido. Muchos fueron forzados a abandonar sus hogares, sintiéndose desprotegidos. Familias enteras se escondían juntas, sabiendo que salir al exterior casi garantizaba enfrentar consecuencias devastadoras. Escuchaban constantes gritos de auxilio, pero no podían hacer nada. Los sobrevivientes reportan un sentimiento de cobardía, aunque en realidad había poco que pudieran hacer sin convertirse en nuevas víctimas. Al caer la noche, comenzaba la pesadilla. Se escuchaban los lamentos de las jóvenes secuestradas durante la tarde, un llanto que no encontraba consuelo y helaba la sangre de quienes lo oían. Temían ser los próximos en sufrir la misma violencia, por lo que guardaban silencio, incluso ante los gritos desesperados. Desde entonces, la batalla de Monte Cassino se convirtió en sinónimo de horror. El término Marok Chinate quedó grabado en la memoria colectiva de la región, que vivió el terror de la guerra de primera mano. Poblaciones civiles enteras fueron víctimas de los aliados, quienes, en teoría, habían llegado a Italia para liberarlos de la ocupación nazi y del brutal fascismo del Eje, liderado primero por Benito Mussolini y luego por Adolf Hitler. El ejército francés en la península estaba compuesto por 130.000 hombres, incluyendo casi 8.000 colonos africanos, todos manchados por estos actos aberrantes. Lo más terrible es que todo ocurrió en una sola noche, la del 18 de mayo de 1944. Tras escuchar las palabras de su comandante, miles de Guerriers abandonaron sus campamentos para vagar por la región de Ciociaria, sintiéndose libres de hacer lo que quisieran sin castigo. Se desató un infierno aterrador, con una Vischesnis con la que trataban a sus víctimas. Al principio, los soldados seleccionaban a las víctimas más atractivas, pero luego desataron su capacidad para el mal sin importar quién estuviera en el extremo receptor. Entre ellos, nadie frenaba la agresión. Al contrario,
se alentaban mutuamente, como si fuera una competencia para crear las escenas más dantescas. Niños, adolescentes, mujeres adultas y ancianas de más de 80 años fueron víctimas. En un pueblo, 30 mujeres y 2 hombres fueron atacados en poco tiempo, sin posibilidad de advertencia o escape. En otra localidad, 2 hermanas fueron forzadas a satisfacer a un pelotón de casi 200 soldados en un acto de crueldad sin precedentes. Un caso particularmente incomprensible involucró a 300 soldados que atacaron a un anciano, abusándolo sexualmente en grupo como forma de entretenimiento. Según registros de la Asociación Nacional de Víctimas Civiles de la Guerra, un párroco, don Alberto Terilli, enfrentó a los saqueadores para salvar a 2 niñas de 6 y 9 años. Los soldados lo atacaron brutalmente frente a las niñas. En el pueblo de Pico, una niña y su hermana fueron crucificadas en una plaza pública, mientras su familia era obligada a presenciar el acto grotesco. El general Charles de Gaulle, comandante en jefe del ejército francés, estaba al tanto de estos eventos, pero no hizo nada para prevenirlos ni para llevar a los responsables ante la justicia. El general Juin, quien autorizó estas atrocidades, nunca fue castigado por sus superiores. Con el tiempo, testimonios y documentos permitieron reconstruir estos eventos insoportables con mayor detalle. Los historiadores coinciden en que la arenga de Juin encendió el caos. Los soldados, al escuchar las palabras de su superior, se descontrolaron, causando un daño irreparable de magnitud impensable. Todos los pueblos de la región, sin excepción, fueron atacados salvajemente. Nadie estaba a salvo, y los habitantes no tenían dónde escapar. Una práctica común era inmovilizar a las víctimas sujetándolas por muñecas y tobillos, mientras los agresores se turnaban para consumar los abusos, un acto cobarde y atroz. En un pueblo, 4 mujeres menores de 15 años fueron forzadas a satisfacer a una tropa de 100 soldados durante horas. Una murió, otra sufrió un colapso psicótico permanente, y las otras 2 quedaron gravemente traumatizadas. Además de los abusos sexuales, los Gumiers saqueaban hogares, robando todo lo de valor. Los números del horror. El alcalde de Esperia, en la provincia de Frosinone, informó que 700 mujeres de un total de 2.500 habitantes fueron agredidas sexualmente, y algunas murieron como resultado. En toda la región afectada, más de 7.000 civiles, incluyendo niños, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de los Gumiers. Se estima que 800 hombres fueron asesinados. Las Marokchinate pudieron haber afectado a cerca de 200.000 personas. Según documentos históricos, se registraron más de 20.000 casos de agresiones sexuales, pero esta cifra solo incluye a quienes denunciaron. Los especialistas proyectan hasta 60.000 víctimas, lo que implica que la mayoría de las mujeres de la región sufrieron abusos. Muchas fueron agredidas repetidamente por múltiples perpetradores. Testigos reportan mutilaciones, como romper los dientes de las víctimas para evitar mordeduras, así como empalamientos y castraciones, especialmente contra hombres que intentaban defender a sus familias. Los Gumiers usaban sus jambillas para mutilaciones por diversión. Como soldados del ejército francés, los Gumiers estaban bajo la responsabilidad del mando francés. Registros médicos confirman la naturaleza cruel de la violencia sexual, con infecciones de sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. La introducción de penicilina estadounidense evitó una epidemia. Miles de embarazos no deseados resultaron de los ataques, muchos terminando en abortos clandestinos en condiciones insalubres. Los que continuaron dieron lugar a numerosos nacimientos, con cerca de 400 bebés enviados al orfanato de Baroli, muchos de los cuales nunca fueron adoptados. No solo los soldados africanos fueron responsables, franceses blancos también participaron, representando el 40% de las fuerzas. La propaganda aliada intentó culpar solo a los colonos, pero Juin, de ascendencia europea, incitó a todas las tropas. Un informe británico detalla ataques sexuales por soldados franceses sin raíces norteafricanas, incluyendo sodomizaciones públicas y castraciones de líderes comunitarios. En pueblos como Patrica, Pofi, Isoletta, Supino, Morolo y Lenola, prácticamente todas las mujeres fueron agredidas. La Cruz Roja ofreció ayuda, pero el gobierno italiano la rechazó para evitar tensiones con Francia. Secuelas de las Marokchinate, años de impunidad. Con el tiempo, las víctimas fueron animadas a hablar, un acto de gran valentía que las obligaba a revivir el horror y enfrentar la vergüenza pública. Una mujer relató cómo soldados aliados arrancaron los aretes de una niña, causándole un dolor insoportable mientras se reían. Otra vio a su hermana menor inmóvil,
con sangre corriendo por sus piernas, pero su madre le pidió no preguntar, ocultando el abuso. Las mujeres que resistían eran atacadas en grupo. Quienes intentaban defenderlas sufrían torturas, como ser empalados o golpeados hasta la muerte. Un padre que intentó proteger a su hija en Monte Cassino fue asesinado a golpes. Hasta hoy, algunos historiadores y buscadores de la verdad exigen justicia, instando al gobierno italiano a recopilar testimonios y pruebas para exigir responsabilidades a Francia. El 18 de junio de 1944, el Papa Pío XII pidió a De Gaulle que actuara. Un año después, los tribunales franceses acusaron a 300 marroquíes, pero los resultados fueron insuficientes. Se estima que 10.000 soldados de diversas nacionalidades participaron. Conclusion. El 26 de noviembre de 2004, 60 años después, el presidente de una asociación de excombatientes marroquíes, Emid Ben Ralate, pidió disculpas oficiales por los eventos de Monte Cassino. Este acto buscó cerrar heridas y exponer los hechos al público, pero también destacó la falta de una disculpa oficial del gobierno francés, que nunca ha reconocido ni compensado a las víctimas. Los horrores de la guerra no justifican la violencia sexual ni el uso del cuerpo femenino como objeto de pasiones. Los crímenes de Monte Cassino pudieron evitarse, pero los comandantes aliados no solo no lo hicieron, sino que lo alentaron. Ningún nivel de estrés bélico justifica tales actos. Fue un crimen atroz, una violencia salvaje perpetrada con la garantía de impunidad, y la falta de responsabilidad de los gobiernos involucrados agrava la tragedia. Las víctimas solo tienen su voz para contar su historia y evitar que se repita.